Entonces habíamos llegado al tema de la sonoridad en la poesía, lo que constituye, lo que conforma la armonía del poema, a través de la propia sonoridad de las palabras suenan, ¿no es cierto? También a partir de la composición del verso, ahí encontramos entonces un desarrollo, una melodía, y sobre los efectos rítmicos que se producen, que provoca el hecho de que la palabra sea silábica, ¿no es cierto? Que esté constituida por lo que se llaman morfemas, que ponen el acento en la pronunciación y en el decir en una sílaba que en otra. Hay diferentes aspectos y recursos que conforman esa armonía del poema en cuanto a sonoridad. Los encontramos participando en la poesía clásica, pero no menos, al menos deberían participar en la poesía moderna. En realidad el versolibrismo, ¿no es cierto?, renuncia a un montón de disposiciones de la poesía clásica, por lo tanto adoptando otras disposiciones, para lo cual el producto final no debiera de ser diferente en cuanto a cosa en sí misma, el poema, la poesía, ¿no es verdad? Digo, en la poesía clásica, ¿qué encontrábamos como elementos característicos? La métrica, la rima, sobre todo es a estos elementos a los que la poesía moderna renuncia, sobre todo a la métrica. Y en muchos casos también a la rima, o en cuanto a este último elemento tal vez nada más que renunciando al tipo de rima consonante. Sabemos que hay dos tipos de rima, la consonante y la asonante, que ambas aparecen también en el poema clásico. Para un ejemplo de lo que digo, de rima, el viejo y nunca bien ponderado Almafuerte, poeta argentino, clásico de los clásicos, ¿no es cierto?, en cuanto a poesía. Almafuerte dice: mesalina glacial que abandonas al anónimo estéril tus gracias, así como la pública fuente, la sed de las turbas ignotas aplaca. Tú palpitas, impúdica virgen, de un esposo ideal pasionaria. En la rápida vez que le logras, la madre natura bendice tu falta. Bien, estas rimas de este poema son puramente asonantes, no hay una rima consonante, ¿no? La rima asonante es esa rima que a mucha gente le cuesta entender que eso sea una rima, pero porque hay una musicalidad que emparenta ciertas palabras sin ser exactamente idéntica. Acá, en este poema que acabo de leer, podemos encontrar una rima asonante en la última palabra del verso 4 y el último verso del poema, ¿no es cierto?, el octavo. Entre aplaca y falta hay una rima, aunque no parezca, es una rima lo que llamaríamos asonante. Hay una musicalidad que se presta, ¿sí?, entre la palabra aplaca y la palabra falta. Claro, después estamos más acostumbrados a reconocer la rima en tanto que rima consonante, y siguiendo con Almafuerte, el clásico y bien reconocido, el no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz ya malherido. Bueno, acá sí la rima es completamente consonante, ¿no es cierto? Vencido, herido, esclavo, bravo. Esas son las rimas fácilmente reconocibles y consonantes. Las del poemita anterior son ejemplos de rimas asonantes. Vemos cómo acá el poeta también trabaja con la rima, en este caso la consonante. Muchas veces la gente cree que para que su texto sea poesía, lo que tiene que ocurrir es que rime.
Entonces nos encontramos con poemas cuyo última sílaba, durante todo el poema, todo termina en ido, todo termina en aba, o todo termina en abo, y no se dan cuenta la pesadez en la lectura de ese poema. Se vuelve cacofónico si todo termina en aba, se vuelve cacofónico si todo... Es feo, es feo que un poema todo termine en la misma sílaba. Suena mal. Noten en esta estrofa que acabo de leer cómo trabaja Almafuerte, ¿no es cierto? Una estrofa de 4 versos, rima la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, pero segunda y tercera se diferencian de primera y cuarta, ¿no es cierto? Si al primer tipo de rima le llamamos A, al segundo le llamamos B, entonces vamos a encontrar una estructura de A, B, B, A, ¿no es cierto? Que seguramente después a lo largo del poema se mantenga esa fórmula. A, B, B, a veces aparece una tercer rima en otro tipo de poemas. Hay otros aspectos que hacen y que van a ver, pueden notar que este poeta, por ejemplo, utiliza la repetición de palabras, el paralelismo de figuras, de imágenes, la enumeración, son todos recursos que hacen a la sonoridad del poema. Perdón, el paralelismo no obviamente ante imágenes, sino ante sonidos, ¿no es cierto? En cuanto a la métrica constitutiva del poema clásico, en el romance, en la forma poética del romance, aparece más que nada el uso de octosílabos, también de endecasílabos. En el soneto, la aparición de alejandrinos, versos de 14 sílabas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo hacían estos poetas? ¿Que se ponían a contar las sílabas para escribir un poema? En realidad no. En todo caso, ha habido un estudio de la técnica de la composición poética, tal como un músico estudia escritura musical en un pentagrama, no está contando los tiempos, ¿no es cierto? No los está contando al menos así con los dedos, quiero decir. Hay una sonoridad en cada uno de este tipo de versos. El alejandrino tiene su propia sonoridad, el endecasílabo, el octasílabo, que el artista tiene en la cabeza. Entonces la escritura es fluida. Después, quizás, seguramente hay un trabajo post de corrección, de ajustar la métrica, ¿no es cierto? De hecho, en la actualidad hay mucha gente que escribe así, porque ha leído muchísima poesía clásica. Las diferentes sonoridades se les han metido en la cabeza de alguna manera, y entonces de manera fluida pueden reconstruir versos, poemas con esas métricas, ¿no es cierto? Que después, no sé, en mi caso yo no me siento a contarle las sílabas, a ver si hubo una sílaba más, una sílaba menos. Me parece muy policía eso, ¿no? Estar contándole las sílabas a los versos como las costillas a la gente. Además que de hacerlo tendríamos que tener conciencia y saber hacer buen uso de nociones como el hiato, el diptongo, ¿no? Estas formas que establecen o rompen sílabas según la naturaleza de las vocales, en los casos de las sílabas con vocales consecutivas, sean abiertas, sean cerradas, de qué manera se relacionan, si el tilde rompe el diptongo, si el hiato las separa. En fin, muy complicado como pueden ver. Tanto complicado que hay mucha gente que quiere escribir poeta es más, y yo me largo a escribir verso libre y me olvido de la métrica y me olvido de las rimas y me olvido... Claro, el problema es si olvidándote de tantas cosas se logra después una poesía, ¿no es cierto? Se logra un poema.
A ver, la palabra nunca pierde su musicalidad, con lo cual está claro que sí que se puede uno olvidar de todas estas formas clásicas, experimentar y lograr un poema acabado, no de la misma naturaleza de los poemas clásicos, pero con su propia hechura y con su propio valor en sí mismo, ¿no? O sea, hoy por hoy ya está probado de que es así. También se construye armonía y sonoridad en un poema, interviene en conjunto con lo antes mencionado, la entonación del poema, ¿no? Los poemas tienen diferentes entonaciones, depende de qué sea que estén diciendo. Un poema puede representar una súplica y cuando suplicamos ponemos un tono de voz, ¿no es cierto? O puede ser apelativa, o puede ser exhortativa, puede ser conjetural, puede ser una expresión de denuncia el poema, muchísimos más. Y lo cierto es que en nuestras vidas coloquiales, si estamos suplicando, no lo hacemos con el mismo tono de voz, con la misma entonación que si estamos dando una orden o que si estamos denunciando, ¿no es cierto? Y el poema absorbe esa realidad. En fin, mis amigos, espero que les haya gustado este video, que le hayan encontrado algún tipo de utilidad. Pueden dejarme siempre sus comentarios con dudas, quejas, reflexiones que les surjan. Como siempre les pido que recomienden este canal, que se lo cuenten a sus amigos y vecinos. Y como siempre también me despido ya entonces deseándoles estén pasando muy buenos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.